Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Buen día, hermanos, que la paz del Señor esté reinando en tu corazón y en el mío también. Aquí en Proverbios capítulo 4, versículo 7, se nos dice que lo mejor que podemos adquirir en nuestra vida es la sabiduría. Que de todas nuestras posesiones, la mejor de todas es adquirir, tener inteligencia. En Proverbios 16, compara la sabiduría con el oro, con la plata, y dice que vale más y que es mejor adquirir sabiduría que adquirir plata y oro. Qué inversión de valores, ¿no? Porque en el mundo en el cual vivimos nosotros, lo que más importante es, sobre todas las cosas, es la plata y el oro, sobre todo el oro. Luego viene la plata, es decir, estos dos metales que se llaman preciosos. Sería lo primero que quisiéramos todos tener. Pero decía que inversión de valores, porque en el reino de Dios es al revés. La palabra del reino nos dice a vos y a mí que debemos de adquirir sabiduría, que debemos de adquirir sabiduría e inteligencia que vale más que la plata y que el oro. Por lo tanto, hacemos bien en prestar atención a lo que el Señor nos quiere decir con esto. Ante todo, adquirir y valor. En 16 de Proverbio dice, vale más, mejor es adquirir. Lo mismo en 4:7 habla de adquirir, de adquisición. Podemos decir que esto es algo muy preciado, ¿no? Tiene un alto precio. Y ese alto precio que tiene demanda de nosotros nuestra completa atención. En el capítulo 2 de Proverbios también, en el versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, que la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia espiritual que se nos declara en los versículos que estamos viendo que debemos de adquirir, vienen del Señor, vienen de su boca, es decir, que viene por la revelación de Dios, por la palabra revelada, la palabra escrita. Recordamos ese versículo del capítulo 1 de la carta que escribió Santiago, donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Es decir, que nosotros vemos que viene por revelación a través de las Escrituras y viene también como respuesta al pedido intenso de oración, ¿no? Al pedido fervoroso de oración. Es decir, una oración que pide de Dios porque anhela de manera fuerte tener sabiduría. Y luego dice aquí en el capítulo 2 también de Proverbios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es decir, acoger la palabra, recibir la palabra. Para acoger la palabra tenemos que ir a la palabra, tenemos que cada día abrir el santo libro donde está la revelación escrita y tenemos que recibir la palabra de Dios con un corazón abierto. Y no solamente recibirlas, no solamente leer sus mandamientos, sino que también tenemos que guardarlos dentro de nosotros. Es decir, tienen que estar adentro de nosotros de manera permanente, de manera constante. Porque nuestro corazón se asemeja, se compara a tierra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando
en sus parábolas, la primera de ellas, la parábola del sembrador, como la conocemos, o de los distintos terrenos, él hace una comparación en la parábola diciendo que es la manera en que nosotros acogemos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, es el resultado que va a dar. Por supuesto que el mejor de todos es el corazón recto que recibe la palabra, y esa palabra puede arraigarse, puede echar profundas raíces, provocar cambios profundos en el corazón de la persona, en el alma, en el espíritu, y luego manifestarse en un cambio de vida, en una forma de vida nueva que todo el mundo puede percibir y darse cuenta de que hay ahí una transformación que ha renovado completamente la vida de la persona, que ha permitido que esa palabra quede guardada dentro de él. Por eso dice: y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Mandamientos, es decir, aquello que el Señor nos dice que nosotros debemos de practicar, debemos de hacer. Porque si nosotros hacemos esas cosas que Dios nos manda que practiquemos, nosotros entonces vamos a poder experimentar una transformación en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, que traerá la gloria para Él y el gozo a nuestras vidas. En el versículo 2 dice que debemos de prestarle atención, debemos de inclinar nuestro corazón a su palabra. Luego en el versículo 3 dice que también debemos de hacerla motivo de oración. Ya dijimos esto cuando recién hacíamos una referencia a Santiago capítulo 1, versículo 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es decir, si clamamos a Dios para que nos lo dé. Entonces vemos dos cosas no muy conocidas quizás para todos, pero al mismo tiempo a veces tan poco practicado. O si lo practicamos, quiere el Señor aguijonearnos para que lo practiquemos más, ¿verdad? Y estas dos prácticas son el escudriñar la palabra de Dios, el leerla, el estudiarla, el meditarla y el practicarla. Y la segunda es la oración pidiendo a Dios sabiduría. No te olvides que Efesios capítulo 1 nos habla y oraba el apóstol Pablo para que los cristianos que leyeran la carta llamada la carta a los Efesios, él hacía una oración y decía que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que nuestro espíritu pudiera ser capaz, por la ministración del Espíritu Santo, de captar la sabiduría y la inteligencia del Señor. Y no solamente captar, sino apropiarse, porque no te olvides que es un don de Dios, ¿no? Por eso se nos encomienda que se lo pidamos al Señor, que pidamos esta sabiduría. En el versículo 4 dice de qué manera nosotros tenemos que buscar estas cosas. Dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro. ¿Cómo hacen los seres humanos para descubrir los yacimientos de plata? ¿No? Bueno, trabajan duro, ¿no? Y una vez que lo encontraron, más duro para poder extraer la plata, para poder extraer las cosas que los seres humanos consideran que son tesoros. Bien, en el reino, para nosotros, qué grande es esa revelación en Apocalipsis, cuando dice que en la Jerusalén celestial las calles van a estar pavimentadas con oro. Es decir, que el oro allí en la Jerusalén celestial ha de ser pavimento de las calles, y sobre ese pavimento de oro habemos de caminar nosotros. Es decir, qué inversión de valores, ¿verdad?
inversión de valor. En este mundo se pone en primer lugar el oro y la plata, pero en el reino el oro sirve para que los santos caminen sobre él. Qué hermosa enseñanza hay allí, ¿no? Hay que meditar allí en ese pasaje. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Es decir, así como los seres humanos tienen ese impulso que los mueve a mover máquinas, a hacer inspecciones con elementos electrónicos para descubrir dónde está la beta, y una vez descubierta, entonces ahí ponen, inclusive a veces ponen explosivos hasta llegar a la plata, hasta el oro, ahí, y tomarlo, y bueno, porque es tesoro para ellos. Dice, si de esa manera también trabajás vos, pero trabajamos nosotros, pero para extraer de la palabra de Dios los tesoros de la sabiduría. Entonces dice, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué dice aquí, por qué aparece el temor de Jehová? Bueno, porque el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Comienza cuando uno comprende que para mantener una relación de discípulo con el Señor, que es nuestro Maestro, en primer lugar lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de toda situación, apartarnos de toda compañía, apartarnos de toda influencia que nosotros sabemos que nos es negativa, que nos es perniciosa, que no nos hace bien. Entonces, cuando nos apartamos, nos acercamos ¿a quién? Al Maestro. Nos acercamos al Señor Jesús. Entonces, en este santo temor, nosotros hallamos el conocimiento de Dios. Así dice el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, estamos aptos para ser enseñados por el Señor, que es nuestro Salvador, Señor, como decíamos recién, pero también es gran pastor de las ovejas y es el gran maestro nuestro. Y el apóstol Santiago nos dice algo muy importante en su primera carta, la única carta. Dice así en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este proceso de salvación es continuo y permanente, aquí y ahora. Es en este momento en que nosotros, a través de la palabra salva nuestras almas. Es decir, por medio de la palabra sabemos qué es lo que nos conviene, lo que le agrada a Dios, y también sabemos qué es, a través de la palabra, lo que no nos conviene y lo que desagrada a Dios. Y por lo tanto podemos escoger el mejor camino, que es el camino de la sabiduría. El Señor quiera bendecirnos grandemente a través de su palabra y que podamos clamar a Él para poder crecer en sabiduría cada día de nuestras vidas. Bendiciones grandes. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.